la Ciudad de México están reunidos la Asamblea Constituyente para sancionar justo la Constitución que ayer terminaron y que posiblemente será sancionada, será promulgada por el jefe de gobierno el próximo día 5. Y tomo las palabras antes de irme a un corto, tomo las palabras del candidato a la Suprema Corte de Estados Unidos y decía el texto constitucional cumple con lo que los ciudadanos están pidiendo de sus partidos y de sus representantes. Cumple con las expectativas la Constitución de la Ciudad de México, la primera Constitución de esta ciudad, con lo que los ciudadanos quieren. Muchas gracias, Alfonso Suárez del Real, diputado de Morena, y ha estado con nosotros, ya lo conoce varias veces, un placer tenerte. Gracias, muy amable, Pepe, como siempre. De verdad, muchas gracias. Y José Luis Luege, usted también ya lo conoce, ha estado muchas veces aquí con nosotros. Gracias, Pepe. Él es el presidente de Ciudad Posible, una organización dedicada a los estudios de la ciudad y además consejero nacional del PAN. Así es, muchas gracias. ¿Cumple la Constitución o no? Mira, creo que hubo un cambio sobre el texto que se envió originalmente. Creo que hubo un trabajo muy importante, muy interesante, debates muy profundos. Sin embargo, creo que la Constitución podía haberse enriquecido con procesos mucho más interactivos con la propia comunidad. Y parte de esos procesos interactivos es en donde encontramos coincidencia con a quien has invitado. Nosotros estamos a favor de un referéndum, de este pacto constitucional. Así lo expresó uno de nuestros correligionarios, Jaime Cárdenas, ante los constituyentes. Sin embargo, pues parece ser que también es un poco, hay un guión que seguir, un guión que obliga que al 5 de febrero se decrete de manera consustancial a la Constitución de 1917, a pesar de que va a entrar en vigor hasta septiembre del 2018. Así es. Tú también estás empujando el referéndum, pero encontraste apoyo en tu partido en la Asamblea Constituyente. Ellos están en eso porque creo que no quedó. No quedó. Efectivamente, algunos de los diputados de Acción Nacional también apoyaban la idea de referéndum y no fue apoyada. Hubo varias iniciativas ciudadanas que no fueron tomadas en cuenta y solamente Jaime Cárdenas, como diputado constituyente, fue el que presentó la iniciativa, que fue rechazada. Algo inconcebible para mí, Pepe, porque nosotros no podemos entender una constitución sin una participación mayoritaria, como lo apunta la constitución política, y por eso los Estados Unidos mexicanos, y por esa razón, hoy por la mañana, 17 organizaciones ciudadanas presentamos 37.084 firmas ciudadanas exigiendo al jefe de gobierno convoque a plebiscito el proyecto aprobado por la Asamblea Constituyente. La base, el fundamento de por qué exigimos plebiscito es la poca representatividad que tiene esta Asamblea, que como tú recordarás, solo votó el 29% de los electores, 7% de los votos por defectos en el diseño de boleta, sobre todo por los candidatos independientes, fue anulado, y solamente se eligió al 60% de los miembros de la Asamblea Constituyente, lo cual no tiene sentido. Debió haberse elegido al 100% a los 100 diputados. Ahora, hoy ¿en qué ordenamiento jurídico te estás apoyando? ¿Te puedes apoyar para solicitar el plebiscito una vez que en efecto no entrará en vigor hasta 2018? Septiembre de 2018. Sí. Tenemos en la ciudad la figura del plebiscito. Eso se legisló en la propia Asamblea Legislativa. ¿Valdría para pedir un plebiscito sobre el ordenamiento, sobre el nuevo ordenamiento jurídico que no ha entrado en vigor? Aquí hay es una cosa legal que no me queda muy clara, perdón. Aquí hay una parte que se llama voluntad política. O sea, sí, definitivamente es un pacto social que viene con dados cargados en esta cuestión que hablamos aquí de soy 60% ciudadano porque el 40% es designado. En esta situación, y viendo que hubo un debate que modificó sensiblemente este tipo de propuestas que llevó a una defensa del gobierno de primer contacto más allá de lo que se pretendía en la iniciativa, que contempla las figuras de plebiscito, referéndum y revocación de mandato con
Ahorita le entramos a esa, pero Sí, fue de las sí. discusiones más intensas. Exacto. Creo yo que sería muy pertinente que se ennobleciera este trabajo con la participación de la ciudadanía. Yo sí estoy de acuerdo en que debiese someterse a cualquiera de los dos mecanismos. Me parece que en este momento sería pertinente el plebiscito que surgiera del propio jefe de gobierno, que es el que ha iniciado este proceso y procedimiento. Ahora, eso sí implicaría tener que mover la fecha de promulgación del 5 de febrero. Y el tiempo que se necesitaría, digamos, eso sí no tiene tanta bronca, tanta dificultad, si es hasta 2018 cuando entrará en vigor. Hablando de la promulgación de la Constitución, la primera Constitución de la Ciudad de México, con el diputado Alfonso Suárez del Real, diputado de Morena, con José Luis Luege, me quedé contigo, consejero nacional del PAN, además de Ciudad Posible. En efecto, ustedes ya presentaron las firmas. ¿Cuáles son las razones por las que... las razones, como te decía, es... ¿Solo son políticas? No, son fundamentalmente también el contenido del documento, que desde nuestro punto de vista, que le hemos dado seguimiento desde el principio. Yo de hecho fui candidato y me quedé en la línea, ¿verdad? Pero este proceso tiene vicios de origen muy graves. Primero, una reforma constitucional que había sido rechazada en la anterior legislatura de Cámara de Diputados, cuando Manlio Fabio era presidente de la Cámara, es aprobada mágicamente en la nueva legislatura. Prácticamente la misma iniciativa. Y dos vicios muy graves. Uno, que le den la atribución al jefe de gobierno de presentar el proyecto. Si estás eligiendo una asamblea, la asamblea debe ser soberana para proponer la constitución, el proyecto de constitución. Y dos, lo que comentábamos de estas mayorías amañadas, ¿no? Por ejemplo, Morena obtuvo en la votación 22 diputados. El PRI obtuvo 5 diputados en la elección de 60, pero con la distribución de los 40 de designación llega a 22 diputados, es decir, alcanza a Morena. Si hubiera sido representación sobre 100, hubiera alcanzado 9 diputados, no 22. Y lo mismo sucede con el PRD. O sea, aquí sí hay un acuerdo político PRI-PRD previo para alcanzar una mayoría que les dé la posibilidad de defender el proyecto de Mancera. Entonces no hubo realmente posibilidad de profundizar en una verdadera constitución. Ahora, es cierto, la izquierda llegó, las fuerzas mayoritarias, además de la ciudad, PRD, Morena, llegaron divididas y concluyeron divididas. Las diferencias fueron grandes en muchos de los temas. No, pero creo que hubo en temas fundamentales en donde la propia sociedad forzó a que temas muy controvertidos pudiesen salir adelante. Revocación de mandato, por ejemplo. Eso fue de las últimas, ¿no? Exacto. Todo lo de pueblos originarios, que se fue a consulta con los pueblos, etcétera, etcétera. Tenemos la parte que junto con Acción Nacional se logró de que las alcaldías sean verdaderos gobiernos de primer contacto. De primer piso. Así, porque la iniciativa contemplaba verdaderas ventanillas de atención al público y quejas y sugerencias, punto. Creo que sí hay avances, son importantes resaltarlos, pero el origen... ¿Cuáles resaltarías? Los que te parecen más importantes. Los que yo te acabo de revocación de mandato, alcaldías como gobiernos verdaderamente de primer contacto. Es decir, no hay tal subordinación, no va a quedar tal subordinación con el gobierno central. No hay tal subordinación, ya se evitó esa cuestión del no llegan a ser municipio libre, pero vaya. Y algo que me parece que va a ser uno de los grandes retos que me va a tocar resolver junto con mis compañeros de la mesa de alcaldías, que son gobiernos de coalición derivado de la forma en cómo está diseñado, cómo van a llegar los concejales con el primer concejal. Gobiernos de coalición en las alcaldías. Claro que sí, porque al momento de tener tú ese componente de que no puedes tener a todos los concejales, aunque tú hayas ganado, tienes que haber siempre el segundo, tercero y cuarto lugar. ¿Y se va a aplicar también para arriba? Para abajo. ¿Para los otros niveles de gobierno? No, solamente gobiernos de coalición a nivel de las alcaldías. Así es, en principio. Hay la fórmula, están planteando ellos, la fórmula de establecer un gobierno de coalición hacia arriba, pero eso tiene que ver mucho con las formas políticas y acuerdos políticos. Yo digo que hay cosas buenas y rescatables, pero vuelvo a decir que el origen
no es el más correcto, no es el más impoluto, y lo que nos preocupa es que sea una constitución. Yo sí estoy de acuerdo que hay tiempos fatales que nos está marcando, que nos tiene que llevar a la promulgación el día 5 para poder elaborar la ley electoral, la primera, la urgente, vigente, la electoral, que debe estar lista para el 30 de abril a más tardar, para que pueda entrar en vigor con el año electoral. Tengo que hablando de la Constitución de la Ciudad de México, hoy ha sido sancionada, el próximo domingo será promulgada por el jefe de gobierno. Estamos hablando con el diputado Alfonso Suárez del Real de Morena y con José Luis Luege, Ciudad Posible, y traías, nos estabas contando, son 38,000 las firmas, pero además incorporas cerca de 90,000 firmas de organizaciones. Así es. Y a ver, lo que estoy tratando de entender ahí, decías, hay descontento también con el contenido. Así es. Están vinculados con el tema de derecho a la vida. Pero que en algún momento, dentro del constituyente, fue uno de los temas que trataron de, digamos, de modificarse respecto de lo que ya se había, lo que ya había en el marco jurídico de la ciudad. Es, digamos, un poco una manera de tratar de recuperar la discusión de las organizaciones, digamos, religiosas contra el aborto, contra la interrupción del embarazo. No, definitivamente. Fíjate que esa fue una desviación, a mí me pareció grave, de algunos de los diputados constituyentes, como por ejemplo la exministra Olga Sánchez Cordero, que acusaba a los diputados que proponían incorporar el derecho a la vida como el derecho fundamental en Carta de Derechos, que lo que buscaban era criminalizar a las mujeres, y eso no es cierto, porque lo que se estaba discutiendo es la Constitución y los derechos fundamentales de la persona. La otra es una discusión de Código Penal. Pero aquí lo importante es, o lo grave, lo que es muy grave, es que hubo más de 1,900 iniciativas ciudadanas. Este vicio que yo mencionaba de origen, de que el jefe de gobierno presentó el proyecto, pudiera haberse subsanado con esta otra aprobación de que los ciudadanos pudiéramos presentar iniciativas. En mi caso presentamos más de 10 en temas metropolitanos que he comentado contigo, pero en el caso del derecho a la vida hubo varias asociaciones que se apoyaron con 92,000 firmas, que como carpetazo las desechó la Comisión de Carta de Derechos, no la tomó en cuenta. Pero derecho a la vida sí estaban hablando el derecho a la vida. Asunto de interrupción del embarazo. No. Entonces, ¿qué aplicaba? Simplemente en el artículo 11, donde hablas de derechos humanos, del derecho fundamental de la persona, que empieza diciendo toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo. Ellos proponían, te lo digo en general, porque eran varias iniciativas, toda persona tiene derecho a la vida, a la autodeterminación y al libre desarrollo. Esa propuesta no fue tomada en cuenta en la comisión, pero hubo reservas, y Alfonso lo podría confirmar muy bien, del PES, del Partido Encuentro Social, del PAN, del Partido Verde y del PRI. Esas reservas, en lo particular, debieron haberse discutido en el Pleno, y no se admitió la discusión en el Pleno. Entonces hay verdadera molestia de parte de estas asociaciones. Yo quisiera mencionar un poco en la parte nuestra, más administrativa, sobre lo que comentaba Alfonso, y que también lo analizamos. Yo no veo cambios importantes en la administración de la ciudad. O sea, la ciudad sigue siendo una ciudad con un gobierno centralista, como dice el artículo 38. Somos una administración centralizada, en donde ellos captan impuestos, derechos, aprovechamientos, y luego dan el presupuesto a las alcaldías. Entonces, no hay un cambio sustancial de lo que estamos viviendo. Tampoco admitieron nuestras propuestas que he comentado contigo de desarrollo metropolitano, de gobierno metropolitano, de servicios metropolitanos. Entonces, yo veo con mucha preocupación que no ataca a fondo los graves problemas que se nos vienen enfrente de agua, de transporte, de medio ambiente, de desarrollo urbano. O sea, esa es una parte que ya habíamos comentado. Por ejemplo, la última discusión fue el desarrollo territorial. ¿Les parece que eso fue suficiente o no? Obligar a las inmobiliarias a tener que hacer aportaciones. Mira, esa fue una gran discusión. Ahí fue un gran debate. Fue un gran debate. Porque querían meter el tema de plusvalía, acuérdate, que lo sacaron, pero lo sacaron. venía propuesto por Mancera. Y lo resuelven con algo que se concibió en la primera legislatura. En el Código Financiero, que tú lo recordarás bien. Y que es el pago de contribuciones, y que ahora esas contribuciones se destinen a mitigar los daños.
Mira, Eso ya, si me permites más, eso ya Sí. existía. Sí. Es decir, el O cobro sea que de la última discusión del constituyente fue bastante estéril, digamos. no, No, fue tiene bastante lo- intensa. Fue extensa, me queda claro, pero sí Ahorita existía. te comento otra, la Ajá. de Cuauhtémoc Titlán. Ajá. Ayer se resolvió el tema porque se integró el hecho de que la autoridad del centro histórico no va a manejar solita el territorio del centro histórico, sino en concurrencia con las alcaldías correspondientes. Estoy hablando de la alcaldía que se llamará Cuauhtémoc, porque no hay cambios en este momento, y la alcaldía de Venustiano Carranza. Ok. Algo que nos preocupaba enormemente porque yo lo llamé un principado constitucional embosado en el patrimonio cultural, lo que estaban generando. 9.1 kilómetros cuadrados, 686 manzanas, que quedaban bajo el arbitrio del jefe de gobierno, el cual delegaba en la autoridad del centro histórico toda la operación del propio centro histórico. Se resolvió ayer. Se me está yendo el tiempo y lo único que les diría para finalizar es si tuvieran que poner una calificación del grado de satisfacción que tienen con la Constitución, ¿qué le pondrían? Yo reprobado. Definitivamente estamos buscando un cambio más de fondo. ¿Nos va a durar poco o qué? No, ¿Va a ser rebasada vamos por la realidad? vamos a pelear que participe la ciudadanía, que realmente haya participación ciudadana y que el jefe de gobierno, si es congruente, llame a plebiscito, porque brevemente el domingo aceptaron que haya referéndum para reformas a la Constitución, que tendrá que ser por mayoría calificada de la Asamblea Legislativa y luego a referéndum. Y solicitamos referéndum de la Constitución y dicen que no. Bueno, Claro, eso es por una congruencia. incongruencia que no se puede admitir, ¿no? Yo le pondría 7. Y O sea, mediocrona. Exacto. ¿Eh? Exacto. Y partiría de ese mismo hecho. Hay que ser congruentes. Si estamos promulgando una constitución que contempla la figura de la participación a través del referéndum, pues hagámoslo. Ya me voy. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias, Gracias, Alfonso Pepe. Suárez del Real, diputado de Morena. Gracias, Muchas gracias, José Luis Luege, Ciudad Posible, consejero nacional del PAN. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos